Bienvenido a esta tercera entrega del curso de análisis técnico desde cero. Te recuerdo que si aún no viste las primeras dos ediciones, en la descripción de este video vas a encontrar los links para poder acceder antes de comenzar con este contenido. Hoy toca hablar de indicadores técnicos. Te vas a ir dando cuenta que a lo largo de este curso te voy a enseñar un montón de herramientas que te van a permitir analizar en profundidad un determinado activo para poder tomar decisiones de la mejor manera. Por otro lado, tenés que saber que cuando un analista coloca demasiados indicadores, esto tampoco es demasiado bueno. Por lo cual, el objetivo de esto es enseñarte las herramientas y que luego vos decidas cuáles son las que mayor utilidad te generan y apliques un número limitado de indicadores, ahora lo vamos a ir aprendiendo, que te permitan tomar entonces buenas decisiones. En relación a indicadores técnicos tenemos dos tipos de indicadores, pero antes vamos con la definición. Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas aplicadas al precio y al volumen de un activo que nos va a permitir determinar ciertos patrones y detectar entonces oportunidades de compra y o de venta. Hay dos tipos de indicadores técnicos. Tenemos por un lado los osciladores, hoy vamos a aprender el RSI y el MACD, y los seguidores de tendencias que son las medias móviles. Vamos a comenzar con estas últimas. Vamos a comenzar con la definición de una media móvil. La media móvil o promedio móvil es una herramienta que se utiliza para disminuir las fluctuaciones de los precios y esto nos va a permitir identificar muy fácilmente una determinada tendencia. Vamos a entender que hay tres tipos de medias móviles, están las simples, las exponenciales y las ponderadas, pero para eso vamos a pasar al gráfico, así lo vas a entender muy fácilmente. Bien, estamos frente al gráfico de Bitcoin. Como pueden ver, no hay ningún tipo de línea trazada, soporte ni resistencia. Lo único que pueden ver es el volumen. Y vamos a entender primero cómo hacemos para colocar en TradingView una media móvil. Vamos a comenzar con la media móvil simple. Y a posteriori vamos a explicar de qué se trata esta herramienta. Vamos a buscar media móvil simple. Nos aparece acá. Como pueden ver, nos va a aparecer esta línea, que ahora vamos a entender de qué se trata. Y en esta zona se van a dar cuenta que dice media móvil simple y hay un 9. El 9 es la cantidad de días que uno configura para suavizar entonces esta media. ¿De qué se trata esto de suavizar o de promediar? Bien, la media móvil lo que hace es, por ejemplo, si configuramos una media móvil simple de 10 días, es tomar el precio de cierre de los últimos 10 días del precio, sumarlos y dividirlos por 10. Y eso genera un determinado valor. A medida que van transcurriendo los precios, la línea se va continuando en el tiempo, ¿bien? Y esto, como les decía, nos va a permitir un suavizado de la tendencia. Como pueden ver, en este gráfico, si vemos la media que está trazada, que corresponde, como les dije, a una media de 9 sesiones, vemos que la línea es claramente alcista, por lo cual nos identifica, sin lugar a dudas, una tendencia alcista. Ahora, esta media móvil tenemos que configurarla, porque supongamos que queremos trazar una media con el promedio de los últimos 20 días. Entonces vamos a ir a esta zona, acá tenemos el botón para configurar y en longitud, en lugar de colocarle 9, vamos a poner 20. Y van a ver que la media móvil se va a suavizar aún más. Bien, cuantos más sesiones pongamos, van a ver que el movimiento está mucho más suavizado. Esto por supuesto va a tener ventajas y desventajas a la hora de analizar un activo. Si uno analiza medias móviles con una poca carga de datos, es decir, supongamos una media móvil simple de 10 sesiones, esto lo que nos va a marcar es una sensibilidad mucho mayor a los movimientos del precio porque hay muy pocos días calculados, mientras que si utilizamos una media móvil de más larga data, por ejemplo una media móvil de 100 sesiones, esto nos va a definir más una tendencia de largo plazo y no se va a ver tan afectada por los movimientos de un día para otro. Y esto se van a dar cuenta cuando los configura ahora. Como les decía, tenemos una media móvil trazada en el gráfico de 20 sesiones. Recuerden, es el promedio de las últimas 20 sesiones, bien, de este activo. Y como les digo, esto suaviza tendencias. Ahora, fíjense lo que pasa cuando coloco en lugar de 20, coloco una media móvil de 100. Se van a dar cuenta que esta media móvil cambió. Bien, este es el promedio del precio de las últimas 100 sesiones y van a entender que la tendencia de ya mediano plazo, porque estamos evaluando 100 sesiones hacia atrás, es también alcista. Mientras que en esta zona del precio circulaba en forma lateral. Entonces, de esta manera nos va a permitir, como les decía, y este es uno de los primeros objetivos de las medias móviles, identificar fácilmente tendencias mediante el suavizado de la fluctuación de los precios. Esta es la media móvil simple.
¿Cuál es la característica de la simple? Que les da la misma jerarquía a todos los precios. Es decir, tanto el último precio del activo como el primero de la brecha tomada, es decir, de las 20 sesiones en este caso, o las 100 sesiones como el que tenemos aplicado ahora en el gráfico, tienen la misma relevancia. Distinto es cuando nos vamos a las medias móviles exponenciales y a las medias móviles ponderadas. Y van a ver ahora de qué se trata. Vamos a ir nuevamente a los indicadores y vamos a poner media móvil exponencial. La media móvil exponencial, que en este momento está calculada como de 9 sesiones, le da un peso mucho mayor a las últimas sesiones. Bien, hay todo un cálculo exponencial que no tiene sentido que se lo explique porque no tiene mucha relevancia, pero lo que sí tienen que saber es que le atribuye a las últimas jornadas un peso mucho mayor, bien, que al resto. A diferencia de la simple, que como les decía, se aplica una jerarquía igual en todos los precios. Vamos a modificar la media móvil de 9, y vamos a poner, por ejemplo, 20 sesiones. Si a la media móvil simple la configuramos también por 20 sesiones, vamos a ver que hay cierta diferencia. Vamos a ponerle colores también como para que se puedan diferenciar bien. Vamos a ponerle un rojo a la simple. Bien, la simple es la de roja y la exponencial es la azul. Como pueden ver, las medias no van a la misma altura. Bien, ¿por qué? Porque, como les decía, se le atribuye un determinado peso según esté al final o al principio de la brecha de precios tomada. La media va a tener diferentes recorridos. Por último, vamos a ver las medias móviles ponderadas. Vamos a agregarla también a este gráfico. Media móvil ponderada. Las ponderadas son bastante similares a las exponenciales, pero cambian en el cálculo matemático, que como les decía anteriormente no me quiero explayar en eso. Pero básicamente la media móvil ponderada, si tenemos por ejemplo un promedio de las últimas 5 sesiones, a la última sesión se le asigna por ejemplo un valor de 5, a la anteúltima un valor de 4 y así sucesivamente. De esa manera el último precio va a tener mayor ponderación, por eso son ponderadas, bien, mayor jerarquía, y la media móvil va a reaccionar más que si utilizáramos una media móvil simple, la cual atribuye el mismo peso a todas las sesiones que uno configura. En esta media móvil vamos a poner como entrada de datos 100 sesiones y le vamos a colocar un color verde para diferenciarla. Cuando empecemos a analizar las estrategias de las medias móviles, es decir, para qué nos sirven en la vida real, vamos a volver a este gráfico y vamos a empezar a entender cuál es la real utilidad de esta herramienta técnica. Vamos a comenzar ahora con lo interesante, que es justamente analizar la utilidad de estas medias móviles y cuáles son las estrategias, pero sobre todo quiero ponerle un poquito mi impronta, quiero transmitirle mi experiencia, qué es lo que yo utilizo en la vida real en relación a las medias, como para que ustedes tengan una idea y comiencen a probar también después sus propias estrategias de compra de venta y cuándo van a darle importancia o no a las medias móviles. Vamos al gráfico. Bien, lo que están viendo en pantalla es el gráfico de AMD, está en temporalidad diaria, de paso podemos seguir practicando todo lo que venimos viendo en los videos anteriores. Y como pueden ver en pantalla, no hay ninguna línea de tendencia trazada, no hay soportes y resistencias estáticos, solamente hay una media móvil trazada. Esta media móvil es una media móvil exponencial de 20 sesiones. ¿Para qué nos sirve esta media móvil en la vida real? En primer lugar, como les decía, la media móvil nos puede definir claramente la tendencia, porque como saben, lo que hace es disminuir la fluctuación del precio, es decir, nos quita este ruido del precio que baja y sube en forma diaria y nos suaviza la tendencia. ¿Para qué lo utilizo yo y cuál es la utilidad real de la media móvil? En primer lugar, tenemos que saber que vamos a estar muy cómodos, o dicho de otra manera, es un dato muy relevante el hecho de que el precio a la hora de posicionarnos al alza circule por arriba de la media móvil. Siempre que ustedes vayan a comprar un activo, es muy importante que el precio viaje siempre por arriba de la media. Bien. ¿Por qué? Porque cuando el precio quiebra a la baja la media móvil, como sucede en este momento, nos puede estar anunciando un potencial cambio de tendencia. Entonces, como primer dato, precio que viaja por arriba de la media de 20 es un dato importante. Precio que quiebra la media de 20, ojo,
quizás nos pueda generar una decisión de venta. En segundo lugar, tenemos que saber que las medias móviles actúan como soportes dinámicos. Recuerden que cuando hablábamos de líneas de tendencia, se trata de un soporte dinámico porque la línea, a medida que avanza en el tiempo, va cambiando de precio, porque justamente tiene una inclinación, a diferencia de los soportes y resistencias horizontales, donde el precio es exactamente siempre el mismo. Entonces, la media móvil exponencial, cuando hay una tendencia definida, y este es un dato también muy importante, las medias móviles sirven cuando la tendencia es definida, ya sea al alza o a la baja, no nos sirve en mercados laterales, ténganlo presente. Cuando tenemos una tendencia definida, la media, como pueden ver, auspicia de soporte, bien, cuando la tendencia es alcista, y auspicia de resistencia cuando la tendencia es bajista. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para tomar decisiones de compra y de venta. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos y estamos posicionados al alza, siempre que tengamos una tendencia alcista, ¿cuándo es un momento interesante para comprar? Cuando el precio corrige. Bien, cuando hay una toma de ganancias parcial, porque como saben el mercado no se mueve en forma lineal, sino que se mueve en serrucho, siempre vamos a encontrar swings alcistas y bajistas, por lo cual cuando el precio en tendencia alcista va a corregir y contacta la media móvil exponencial, en este caso de 20 sesiones, puede ser un punto de compra considerando de que como la tendencia es alcista va a mostrar un nuevo impulso. Fíjense lo que sucedió con AMD en todo este segmento de precio. El precio contacta la media, oportunidad de compra. Vuelve a subir, vuelve a contactar la media, oportunidad de compra. Vuelve a contactar la media, oportunidad de compra. Y finalmente la quiebra, aquí, no logra posicionarse nuevamente por arriba y comienza un swing bajista. Bien, entonces, lo contrario también sucede en tendencias bajistas. Cuando queremos abrir posiciones cortas o shorts, podemos también pensar en oportunidades de shortearnos cuando el precio va a buscar la media. Bien, entonces podríamos abrir una posición short acá, luego podríamos abrir una nueva posición short acá, simplemente esperando de que el precio contacte la media. Bien, entonces aquí ya tenemos otra utilidad de las medias móviles. Auspician tanto de soportes como resistencias dinámicas. Otra utilidad muy importante de las medias móviles son las señales claras de compra por cruce entre precio y media móvil. Como pueden ver en este lugar, teníamos el precio, vamos a inclinar un poquito la pantalla más hacia atrás, teníamos el precio que venía circulando en esta tendencia lateral bajista y rompe el precio al alza, posicionándose por arriba de la media móvil, con un volumen muy importante, que esto lo vamos a analizar en este video, cuál es la importancia del volumen como confirmación de la fortaleza del activo. Y el hecho de que el precio quiebre al alza la media móvil y se posicione por arriba de ella, ya de por sí es una señal de compra. Como les comentaba anteriormente, el hecho de que el precio quiebre a la baja una media móvil, en este caso exponencial, es una señal de venta. Por lo cual acá tenemos otra utilidad más. El cruce precio-media móvil son señales de compra y de venta. Otra señal importante son los cruces entre medias. Bien, y aquí vamos a encontrar muchísimas estrategias, sobre todo en estrategias tanto de scalping como de day trading, como también en estrategias de mediano y largo plazo. Hay un cruce muy conocido, muy popular en el análisis técnico, que es el Golden Cross, que es una señal alcista muy fuerte para pensar en el mediano y largo plazo en relación a este activo. Bien, yo ya tengo configuradas las medias que forman parte de este Golden Cross, que básicamente es la media móvil exponencial de 50 sesiones y la de 200. Van a ver qué es lo que pasa cuando las activo y vamos a buscar estos cruces. Vamos a activar la media móvil de 50 y vamos a activar la media móvil de 200. Y vamos a desactivar la de 20 como para que no haya tanto ruido en el gráfico. Entonces, vamos a mirar hacia atrás. Fíjese que en este momento, aquí, la media móvil más rápida, es decir, más sensible, que es la de 50 sesiones, está cruzando de abajo hacia arriba a la media móvil dibujada en negro, que es la de 200 sesiones. Este cruce es el famoso Golden Cross. Bien, ¿y qué nos anuncia esto? Nos está anunciando fortaleza del activo y perspectivas alcistas de mediano y largo plazo. Bien. Por otro lado, tenemos el Dead Cross, que es exactamente lo contrario. Vamos a buscarlo más atrás. Fíjense, vamos a retroceder un poquito más. El precio venía circulando en un Golden Cross,
porque se encuentra la media por arriba de la de 200 y en este punto se produce el dead cross, es decir, el cruce de arriba hacia abajo de la media móvil de 50 sobre la de 200 días o de 200 sesiones. ¿Qué sucede desde ese momento? Claramente el activo fue bajista. Hubo un periodo de tiempo comprendido desde el punto de quiebre, es decir, el dead cross, desde abril del 2022 hasta marzo del 2023, que generó el golden cross. El activo circuló en tendencia bajista. Bien, y tendencia bajista de mediano a largo plazo, porque estamos hablando ya de medias móviles que tienen muchos días promediándolos. Bien, fíjense qué interesante también cuando uno analiza estas medias móviles, cómo la media móvil de 200 sesiones, que es la negra, actúa como resistencia dinámica en estos casos. El precio genera el dead cross, hace un impulso contratendencial, bien, recuerden lo que les dije anteriormente, el precio se mueve en serrucho, no se mueve en forma lineal, por lo cual siempre vamos a ver movimientos contratendenciales. En este movimiento contratendencial, el precio contacta la media móvil exponencial de 200 sesiones y vuelve a mostrar un nuevo impulso bajista. Movimiento contratendencial, otra vez lo contacta, no logra atravesar la media móvil exponencial de 200 sesiones y vuelve a mostrar otro impulso bajista. ¿Qué sucede? Fíjense que a partir de esta vela empieza a mostrar señales de fortaleza el precio, porque logra posicionarse al menos transitoriamente sobre la media móvil de 200, la cual, además, esto es un dato importante, de tener una clara dirección bajista, la media móvil de 200 comienza a ponerse horizontal. Bien, es decir, que la dominancia bajista está perdiendo fuerza y el mercado se equilibra y esto se grafica en la media móvil como una media horizontal. Recuerden que las medias horizontales no tienen mucha utilidad, ya que estamos hablando de un mercado lateral en ese momento, por lo cual en ese caso la media móvil no tenemos que darle mucha jerarquía, pero sí tenemos que darle jerarquía a que luego de este proceso lateral se produce el famoso golden cross, y eso de por sí, si nosotros somos inversores de mediano a largo plazo, quizás puede ser la única señal interesante que estemos esperando para decidir comprar y a lo mejor dejarlo sin hacer ningún otro tipo de análisis, bien, porque como les decía al principio del video, muchas veces hacer menos es más. Antes de pasar al siguiente tema, quiero comentarles una utilidad adicional de las medias móviles que tiene que ver con la sobreextensión del precio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la diferencia que hay entre el precio de cierre y la media móvil, o dicho de otra manera, la distancia que hay, por ejemplo, entre el precio de cierre, bien, y la altura con la media móvil. ¿Para qué nos sirve esto? Se dice que el precio, sobre todo en tendencias de corto plazo, está sobreextendido cuando el precio, la diferencia entre la línea de la media móvil y el precio supera la barrera del 3-5% aproximadamente. Puede ser, por supuesto, sobre todo en activos muy volátiles como las criptomonedas, este porcentaje puede ser mucho mayor. Pero lo que ustedes tienen que entender es que cuanto más se sobreextiende un precio, es decir, cuanto más se aleja el precio de la media móvil, más probabilidades hay de que el precio corrija. ¿Por qué? Porque tienen que entender a la media móvil como una especie de imán. Siempre, sin excepciones, el precio va a volver a su media móvil. Y este es un dato que quiero que se lleven porque es una de las cosas más útiles que yo hago en la práctica cotidiana a la hora de operar. Bien, la media móvil actúa como un imán. Por lo cual, cuanto más se aleja el precio de la media móvil, más fuerza hace este imán para que el precio vuelva a contactarla. Siempre, siempre, siempre el precio va a volver a su media móvil. Entonces, ¿para qué nos sirve esto justamente? Fíjense lo que sucede aquí en AMD cuando el precio muestra este comportamiento. Por algún motivo, probablemente, algo que en este caso desconozco porque no sé si fueron balances o qué fue lo que sucedió, pero el precio que venía circulando sin alejarse tanto de la media móvil, como pueden ver, en un momento se sobreextiende hasta, fíjense dónde. Miren dónde alcanza el precio y la altura con la media móvil. Esto se puede medir. Si nosotros vamos a esta herramienta que se llama rango de precios, colocamos el puntero en la media móvil y, perdón, vamos a hacerlo de vuelta. Desde la media móvil vamos al día que pasó esto, estiramos y fíjense, el precio se sobreextendió
en un momento de la jornada un casi 20%, un 19,78%. Esto, por supuesto, no se puede sostener en el tiempo. Bien, más allá de las noticias que haya, es muy pero muy probable que si el precio se sobreextiende un casi 20% de la media móvil, lo más probable es que vaya a corregir. Y esto, por supuesto, nos puede servir para tomar decisiones. Porque si nosotros, por ejemplo, estamos posicionados al alza, podemos entender que es una muy buena oportunidad para vender, debido a la gran sobreextensión, entendiendo que probablemente el precio vaya a corregir y luego uno decidirá si vuelve a ingresar una vez que el precio contacta la media o simplemente toma ganancias y mira de afuera el mercado. Bien. Por otro lado, en el caso de que estemos mirando de afuera y tenemos la posibilidad de posicionarnos a la baja o shortearnos, bien, esta gran sobreextensión, por supuesto, también va a ser un dato interesante, bien, porque si entendemos que es incompatible con el corto plazo incluso, que un precio esté un 20% por arriba de la media móvil que estamos analizando, muy probablemente entonces sea una oportunidad de venta, pensando que el precio finalmente va a ir a buscar, como siempre lo hace, la media móvil. Bien, y esta entonces es la última utilidad que les voy a presentar en relación a las medias móviles. Continuamos ahora hablando de los osciladores y vamos a arrancar con el índice de fuerza relativa o RSI. Este es uno de los indicadores más populares y debo decir que también es uno de los que yo suelo utilizar en la práctica cotidiana como para una herramienta adicional como para poder tomar decisiones más ajustadas. Bien, ¿qué es el RSI o índice de fuerza relativa? Bueno, es una herramienta, como les decía, un oscilador que mide la fuerza del precio en un rango entre 0 y 100. No me interesa explayarme en cuanto al cálculo matemático, sino transmitirles cuál es la relevancia práctica de este indicador y ahora vamos a pasar al gráfico para entender de qué manera lo vamos a estudiar. Básicamente el RSI tiene tres señales claves. Por un lado, lo que es la señal de sobrecompra, que nos puede indicar una posible corrección del precio. La sobreventa, que es exactamente lo contrario, es decir, cuando podemos detectar una oportunidad de compra. Y luego vamos a ver también divergencias entre lo que es el RSI y el precio. Vamos a pasarle al gráfico, así lo explico en mayor detalle. Bien, lo que están viendo en pantalla es el gráfico de AMD en temporalidad semanal. Como pueden ver, hay algunas líneas de tendencia, soportes y resistencias trazadas. Y la media móvil que están viendo en pantalla es la media móvil ponderada de 30 semanas. Que ahora, como saben, ya pueden entender de qué se trata para poder interpretar y sumarle un dato más al gráfico. Pero vamos a explayarnos ahora un poco en lo que es el oscilador. El RSI, como ven, lo tienen en la parte inferior de la pantalla. Vamos a ampliarlo para explicarles un poquito de qué se trata. El RSI tiene una estructura, como pueden ver, entre 70 y 30. Hay toda una fluctuación de esta herramienta que no nos va a interesar. Yo lo que quiero que se queden con este indicador es la utilidad que va a tener este indicador cuando la línea se ubique por arriba de los 70 puntos y por debajo de los 30 puntos. Bien, todo lo que pasa en el medio no le den jerarquía. Entonces, vamos a entender cómo utilizamos este indicador. Como pueden ver, en el indicador hay ciertos momentos donde la línea se ubica por arriba de 70. Y como les dije anteriormente, el hecho de que la línea se ubique por encima de 70 nos está hablando de un nivel de sobrecompra del activo y esto nos puede estar anunciando una posibilidad de venta. Es muy importante que entiendan que el RSI no debe ser utilizado en forma aislada para tomar decisiones de compra o de venta, pero sí es una herramienta muy práctica que, sumado a otros indicadores, líneas de tendencia, soportes y resistencias, medias móviles, etc., sí nos pueden llevar a tomar una decisión más acertada. Lo que voy a hacer ahora va a ser trazar una línea vertical en todos los puntos donde el RSI marcó zonas de sobrecompra. Vamos a hacer eso en el gráfico y vamos a ver qué es lo que sucede posteriormente para ver si finalmente este indicador era o no útil. Bien, trazamos la última. Fíjense, vamos a empezar desde lo más actual a lo más histórico. Esta zona, que fue la última zona donde el precio estuvo en sobrecompra, fíjense cómo coincide con este máximo anterior. ¿Qué sucede cuando el RSI ingresa a la zona de sobrecompra? Posteriormente vemos una corrección del activo, por lo cual podemos decir que en esta primera ocasión el activo
obtuvo una respuesta acertada en función del indicador. Si nos vamos a la anterior, vemos que el RSI ingresa también a la zona de sobrecompra, vemos qué sucede con el activo y fíjense que es la última vela de este impulso alcista a partir de la cual el activo finalmente corrige. Si nos vamos a esta zona de sobrecompra, la verdad que aquí fue una señal extremadamente eficaz. ¿Por qué? Porque el precio marca este máximo de todo este impulso y fíjense lo que viene después. Bien, la verdad que este nivel de sobrecompra fue realmente muy interesante y si se logró aprovechar o salimos muy bien si estábamos comprados o en el caso de que nos hubiésemos posicionado a la baja, la verdad que nos hubiese ido muy bien también porque la corrección fue muy pero muy relevante. Ahora, tienen que saber que ningún indicador es 100% fidedigno y no siempre nos va a dar las señales correctas de mercado. Ahí está la clave. Si hubiese un indicador que no falla nunca, seríamos todos millonarios. Bien, pero la realidad no es esta. ¿Qué sucede en este corte? El indicador entra en sobrecompra y el activo se mueve por mucho tiempo en una zona lateral para posteriormente continuar al alza. Por lo cual, esta señal de sobrecompra la verdad que no nos vino para nada bien. Si seguimos en el tiempo, esta señal de sobrecompra nos marca una pequeña corrección del precio, ¿bien? Para luego continuar al alza. Y si analizamos esta última, la verdad que fue efectiva porque marca la última vela alcista a partir de la cual comienza entonces un impulso bajista. Entonces, en esta primera parte de lo que es el RSI, podemos entender que el ingreso a zonas de sobrecompra muchas veces nos orienta a entender que es el fin de un impulso alcista, que el precio está demasiado ya comprado, por decirlo de alguna manera, y eso nos puede estar anunciando de que la corrección es inminente. Pasando a este activo que es el índice Standard & Poor's, uno de los principales índices americanos, lo que les quería transmitir aquí es, en primer lugar, algunas señales de sobreventa, es decir, la situación inversa a lo que veníamos viendo, cuando el activo, es decir, en la línea del indicador ingresa a zona de sobreventa, nos puede estar marcando un punto de ingreso pensando en un precio que debe comenzar un nuevo impulso, en este caso al alza. Bien, esto fue lo que sucedió con el S&P. Recuerden, 2020, pandemia, viene una caída muy pero muy importante de la bolsa, bien, y el precio ingresa a sobreventa. A partir de ese momento, como pueden ver, el precio comienza una recuperación realmente muy pero muy importante. Fíjense, esto es una recuperación en B, que se suele llamar, a partir de la cual va y marca máximos históricos. Otro dato importante que quiero mostrarles, y se los mencioné en la diapositiva del RSI, son las divergencias tanto alcistas como bajistas. ¿A qué me refiero con esto? Las divergencias son relevantes cuando el precio esté en zona de sobrecompra o en zona de sobreventa. No me interesa que analicen divergencias por dentro de la zona sombreada que pueden ver en pantalla, sino cuando el precio esté por arriba de esos valores relevantes. Yo lo que tengo graficado aquí para que lo entiendan es esta zona de divergencia bajista. ¿A qué me refiero con divergencia bajista? Fíjense que el RSI hace un pico superior y se vuelve a meter en la zona de sobrecompra, ¿bien? Pero ya el pico siguiente es inferior a este. Si nosotros trazamos una línea de tendencia marcando los dos picos, podemos entender que es como una línea de tendencia bajista. Ahora, si analizamos qué es lo que sucede con el precio en estos valores, vemos que el precio marca este nivel y en este pico inferior al anterior marca un pico superior de precio. Es decir que tenemos precios posteriormente superiores y RSI bajista. Esto es lo que se conoce como divergencia bajista en el indicador RSI. Y esto es una señal de que el precio puede estar perdiendo fuerza y puede ser quizás una señal para interpretarla como una venta. Bien, entonces, para repasar, picos sucesivos inferiores del RSI, picos de precios sucesivos superiores. Esto es entonces una divergencia bajista. Y también vamos a ver esto cuando veamos volumen. Toca hablar ahora del nuevo oscilador que es el MACD o convergencia-divergencia de medias móviles. Este indicador es un poco más complejo que el RSI, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible para que lo entiendan y puedan buscarle la utilidad. El MACD está compuesto por tres aspectos. En primer lugar, la línea MACD, la línea señal y el histograma. La línea MACD, que es la que pueden ver
en este color es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, la media móvil de 12 y la media móvil de 26. Mientras que la línea señal, que es la que vamos a utilizar para interpretar las señales de compra y de venta, que es básicamente cuando la línea cruza de arriba hacia abajo la línea MACD, es una señal de compra, y cuando sucede lo contrario es una señal de venta. Esta línea de señal es una media móvil de 9 sesiones. Por último tenemos el histograma, que son cada una de estas barritas que pueden ver tanto rojas como verdes dependiendo de si el precio está en alza o a la baja. Y esta barra de histograma es el resultado de la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. ¿Cuál es la utilidad de este indicador? Bueno, ¿cuáles son las señales comunes justamente? En primer lugar, la señal de venta, bien, que les decía, la línea de señal va a atravesar de arriba hacia abajo a la línea de MACD. Lo contrario es la señal de compra, pero tengan la particularidad de interpretar esta señal como relevante cuando esto se da por debajo de la línea 0. Esta línea que van a ver acá, que ahora lo vamos a ver en el gráfico, es el punto 0, bien, del indicador, y esta señal cobra fortaleza cuando se produce por debajo de esa línea. Cuando se produce por encima, pierde un poco de relevancia. Otro dato importante desde el punto de vista práctico es evaluar el comportamiento de los histogramas. Bien, ¿por qué? Porque supongamos que tenemos una señal de venta dada por este cruce de las líneas, pero a medida que el precio corrige, vemos que las barras de histograma van reduciendo su tamaño. Esto se interpreta como una divergencia alcista, es decir, que el momentum bajista va perdiendo fuerza, ¿bien? Y de esa manera uno lo tiene que seguir bien de cerca porque probablemente y en el corto plazo el precio cambie de swing, es decir, de swing bajista pase a swing alcista. Y lo mismo sucede, pero al contrario, con las señales de compra. Supongamos que en esta parte del gráfico el MACD nos dio compra, el precio se mueve al alza, estas barras de histogramas, como pueden ver, van creciendo, lo cual se interpreta como una confirmación de la fortaleza del precio, pero a medida que el precio sigue subiendo, empezamos a notar que estas barras de histogramas empiezan a disminuir. Esto es una divergencia bajista del indicador MACD y nos va a dar una señal potencial de venta en el corto plazo. Vamos a verlo en el gráfico para interpretarlo mejor. Estamos nuevamente en el gráfico de AMD, pero ahora, como pueden ver, tengo cargado el indicador MACD en lugar del RSI. Y las líneas verticales que antes las había trazado para marcar las señales claras del RSI, ahora están dispuestas para el MACD. Vamos a analizar alguna de ellas. Como pueden ver, en esta zona, el MACD, que está por arriba de la línea de 0, ¿bien?, nos está dando una señal de venta. Esta señal está dada por la línea de señal que cruza de arriba hacia abajo a la línea MACD. Bien, y podemos ver además que las barras de histogramas empiezan a crecer a la baja, por lo cual se confirma el momentum bajista del precio. ¿Qué sucede con el precio a partir de esta señal? Como pueden ver, tenemos una clara tendencia bajista. Insisto con esto, no todos los, ningún indicador es completamente fidedigno y exacto, ni da tampoco el 100% de las señales correctas. Por ende, no hay millonarios, digamos, en bolsa simplemente por seguir un determinado indicador. Es una herramienta más que debemos sumarla al resto del análisis que uno haga del activo. Bien, esto es muy importante porque miren lo que sucede después. El indicador me da una señal de venta, bien, y en esta zona de precios me da una señal de compra. Ahora, ¿qué sucede? El precio hace una sola semana alcista y luego vuelve a caer. Por lo cual, tengan presente lo que les estoy diciendo. No hay ningún indicador que sea 100% fidedigno. Es simplemente un dato más. Bien. ¿Qué sucede posteriormente? Tenemos una nueva señal de compra. Bien, por cruce de líneas. El precio hace esto. Muestra una leve corrección y comienza a ascender. Donde las barras de histogramas, como pueden ver, van creciendo, lo cual confirma entonces el momentum alcista del precio. Posteriormente tenemos una señal de venta. Vamos a ver qué sucede con el precio. Esta es la señal de venta. Hace una leve corrección para posteriormente continuar al alza.
Fíjense que aquí tenemos una señal de compra, pero está por arriba de la línea de 0, por lo cual, en mi opinión, no deberían darle mucha jerarquía, más allá de que lo que sucede posteriormente con el precio es muy bueno. Bien, tengan presente esto. Una nueva señal de venta, el precio desde este valor hace una corrección, bien, fue acertada la señal. Aquí tenemos una señal de compra por debajo de 0, hace un leve movimiento al alza y luego vuelve a corregir. Bien. Entonces, ¿qué quiero que rescaten de este indicador? Cuanto más alto, más alejado de la línea de 0 está la señal, ya sea una señal de compra o una señal de venta, más fuerte es. Por otro lado, las barras de histogramas son útiles. Utilicen esto a la hora de evaluar divergencias, ya sea alcistas o bajistas. Bien, ténganlo presente, pero insisto mucho con la idea también de que esto es un indicador más. Utilícenlo a conciencia en función del resto de los parámetros que ustedes van a evaluar, bien, para poder tomar decisiones. Tienen que saber que hay muchísimos, pero muchísimos osciladores, indicadores. De hecho, pueden revisar esto en el programa de TradingView. Cuando busquen indicadores, van a tener una lista desplegable infinita de indicadores. No se pueden utilizar absolutamente todos. Como les decía al principio, muchas veces hacer menos es más. Hay otros osciladores que son importantes, que son populares, pero los invito, si tienen interés, a estudiarlos por su cuenta. No quiero explayarme en muchos más indicadores. Me parece que ya conociendo el RSI y el MACD tienen de sobra para empezar a analizar activos, pero tienen que saber simplemente que hay indicadores como el estocástico, el momentum, el ATR, que son indicadores populares. Como les digo, investiguenlos, aplíquenlos en los gráficos, evalúen si las señales que tienen tanto de compra como de venta son bastante fidedignas o si suelen ser muy arbitrarias, bien, y el día de mañana, cuando finalmente cuenten con todas las herramientas para poder empezar a hacer un estudio importante de un activo y tomar decisiones acertadas, bien, decidan ustedes cuál va a ser entonces el indicador que van a utilizar. En mi opinión, medias móviles hasta ahora de lo que hemos visto, RSI y MACD, son herramientas más que suficientes para ayudarnos a lo que es el gráfico en sí, el chartismo, a tomar decisiones. Con chartismo, recuerden, estamos hablando tanto de patrones gráficos que aún no los hemos visto, esto será para la próxima entrega, como el trazado de líneas de tendencia, soportes, resistencias, etc. Bien, pero justamente la figura que están viendo en pantalla habla de que no podemos aplicar todos los indicadores, no podemos aprendernos en profundidad todos los indicadores porque nos vamos a realmente agotar, bien, y no es la idea en el análisis técnico utilizar 200 indicadores para poder tomar una decisión, porque lo único que vamos a lograr va a ser confundirnos y no poder tener decisión, ya que un indicador nos va a dar compra, el otro todavía va a demorar un poquito más en darnos compra, por lo cual si decidimos que todos los indicadores nos tienen que dar compra antes de poder definitivamente comprar, no vamos a terminar comprando ni vendiendo nunca. Vamos a pasar ahora a hablar de uno de los temas más importantes del análisis técnico, que tiene que ver con el volumen de operaciones. ¿Qué es el volumen? ¿Qué nos dice el volumen sobre el mercado? El volumen básicamente es la cantidad de activos operados en un determinado periodo de tiempo. Cuando uno analiza la barra de un precio, bien, que por ejemplo en una temporalidad diaria una barra corresponde a un día operado y el volumen de operaciones que lo vamos a ver por debajo corresponde a todos los activos negociados en ese periodo de tiempo, que en este caso el ejemplo es de un día. ¿Para qué nos sirve el volumen? Nos sirve para muchísimas cosas, pero básicamente lo que ven graficado en pantalla es el resumen de todo lo que tienen que saber a la hora de analizar el volumen y su relación con el precio. Vamos a suponer en primer lugar que tenemos un precio, bien, que está moviéndose al alza. El volumen aquí nos va a indicar dos cosas. En primer lugar, si el volumen crece a la par del precio, nos está confirmando la fortaleza del activo. Podemos decir que la suba del precio es realmente genuina porque el volumen acompaña al precio. Siempre que tengamos una suba de un activo, si el volumen es progresivamente creciente, tenemos que estar más que tranquilos que la suba es genuina, bien, porque justamente hay cada vez más interesados en el mercado por ese activo que está subiendo y eso hace que la fuerza se sostenga y el precio pueda continuar al alza. Por otro lado, cuando vemos que el precio sube pero el volumen baja, aquí estamos frente a una divergencia. ¿Cómo se interpreta esto desde el punto de vista real en los mercados? Se interpreta que a medida que el precio va subiendo,
hay cada vez menos interesados en el mercado en adquirir el activo a ese precio. Bien, supongamos que a mí la acción de AMD me interesa comprarla a $100 y veo que está empezando a subir. Si llega la acción a $200, probablemente ya no me interese porque considere que está muy cara. Esto le puede pasar a otros jugadores del mercado y eso hace que entonces, a medida que el precio suba, vaya perdiendo interés y esto se traduce en barras de volumen sucesivamente inferiores. Esto se trata de una divergencia y en este caso lo que vamos a interpretar es que cada vez hay menos jugadores interesados en comprar el activo y es muy probable entonces que en el corto plazo el activo deje de subir. Bien, porque si cada vez hay menos compradores, probablemente los vendedores se comiencen a ser protagonistas y esto va a hacer que el precio no solamente detenga su ascenso, sino que además quizás muestre un impulso bajista. Por otro lado, cuando estamos frente a un precio que empieza a reducir su cotización o empieza a bajar o está en tendencia bajista, si el volumen a la baja es creciente, se confirma que hay cada vez más jugadores en el mercado que están interesados en desprenderse de ese activo. Entonces, si vemos un volumen de venta progresivamente creciente, ese activo tiene muchísima debilidad porque hay cada vez más gente saliendo de este papel, por eso se traduce en mayor volumen y es muy probable entonces en este caso que el precio continúe a la baja. Por otro lado, si vemos un precio que reduce su cotización, pero a su vez el volumen de operaciones es cada vez menor, vamos a interpretar que la gente que se estaba desprendiendo de este activo, como el precio está siendo cada vez más barato, hay cada vez menos jugadores en el mercado que se quieran desprender de este activo a ese determinado precio. Esto se va a traducir en un volumen progresivamente decreciente y esto nos va a dar a entender que muy probablemente en el corto plazo el precio detenga su caída, quizás se mueva por algunas jornadas en forma lateral y a lo mejor en el futuro cercano comience a moverse al alza. ¿Por qué? Porque a un determinado precio ya la cantidad de vendedores comienza a ser mínima, los compradores probablemente se hagan protagonistas y estos últimos van a hacer que el precio comience a cambiar el swing. Antes de pasar al gráfico vamos a ver cuáles son entonces las utilidades, además de estos principios de confirmación y de divergencia entre volumen y precio, cuáles son las utilidades prácticas a la hora de evaluar un activo. Bien, entonces, ¿qué uso le doy más allá de la teoría que venimos explicando? La evaluación de quiebres de resistencias es un dato muy importante. Tengan presente que frente a una resistencia, ya sea estática o dinámica, el hecho de que el precio logre posicionarse por arriba de esa resistencia y si se da con un volumen de operaciones creciente, ese quiebre de resistencia va a ser genuino. Bien, este podría ser un concepto. Si vemos que un precio quiebra al alza una resistencia que es muy relevante, ya sea por cantidad de contactos previos que tiene, por la longitud en el tiempo, y este quiebre de resistencia se da con un volumen de operaciones bajo, tenemos que realmente dudar de la genuidad de ese quiebre. Bien, es decir, muy probablemente uno puede interpretar que si se da este quiebre, al día siguiente el activo vuelva a posicionarse por debajo del nivel de resistencia, lo cual podría tratarse de un falso quiebre. En cambio, si vemos que hay mucho volumen de operaciones, porque hay muchos interesados justamente en adquirir este activo por un determinado motivo, bien, que no nos interesa mucho a la hora de hacer análisis técnico, si pasa esto con volumen, entonces este quiebre podría tratarse de un quiebre genuino y podría tratarse de una poderosa señal de compra. Bien, ¿por qué? Porque pensamos que el quiebre está dado realmente por muchos compradores y no por alguna manipulación simple del precio, bien, y esto entonces nos aumenta mucho las oportunidades de éxito al posicionarnos al alza. Lo mismo sucede cuando se da un quiebre de soporte, ya sea estático o dinámico. Si el volumen de operaciones es muy alto, es muy probable que ese precio comience un impulso bajista y esto por supuesto nos tiene que llevar a tomar decisiones. Por otro lado, habíamos hablado también de lo que son las confirmaciones de tendencia. Recuerden lo que veíamos en el gráfico anterior. Bien. Y por último, tenemos también la detección de divergencias, que también lo veíamos analizado en este gráfico. Las divergencias tanto en caídas del precio como en subas del precio nos tienen que alertar acerca de un potencial movimiento, ya sea al alza o a la baja, en función de esta divergencia precio-volumen. Y ahora sí, vamos a pasar al gráfico.
Vamos a analizar este activo. Nuevamente tenemos en pantalla AMD, pero vamos a centrarnos entonces en el quiebre de soportes y resistencias en función del volumen de operaciones. Vamos a centrarnos en primer lugar en esta resistencia estática. Como pueden ver, esta resistencia tiene 1, 2, 3 contactos, por lo cual podríamos hablar de una resistencia relevante. ¿Qué sucede cuando el precio marca esta vela? Es decir, quiebra la resistencia estática. Si analizamos el volumen, vamos a ver que el volumen de operaciones, a diferencia de lo que venía sucediendo anteriormente, es sumamente relevante. Este quiebre lo podemos interpretar como un quiebre genuino y nos marca entonces una potencial entrada, bien, o compra, y el precio luego hará lo que tenga que hacer. Bien, como saben, no hay ninguna señal que nos garantice que vamos a ganar dinero, pero sin lugar a dudas, el hecho de que veamos un quiebre de un valor importante, como es este caso, que se dé con mucho volumen, la verdad que las posibilidades de éxito son bastante relevantes. Vamos a analizar este caso. Fíjense, vamos a borrar en primer lugar esto para que no nos confunda. Tenemos que el precio marca este impulso, marca esta resistencia. Cuando retrocede, vuelve a contactarlo en múltiples ocasiones, hasta que finalmente el precio quiebra al alza. Si uno analiza el volumen de operaciones de esta vela, que es justamente la que termina cerrando la semana por arriba de la resistencia, puede entender que el volumen, si bien fue superior a las velas previas, tampoco es tan relevante, es decir, no tenemos una barra de volumen como esta. ¿Qué podemos hacer entonces en estos casos? Cuando el volumen no es tan importante, quizás no deberíamos fiarnos de este quiebre debido a que puede tratarse de un falso quiebre, como les comenté anteriormente. Entonces, en este caso, deberíamos esperar una vela de confirmación. ¿A qué me refiero con esto? Deberíamos esperar una segunda vela que logre cerrar la semana por arriba del nivel de resistencia. Si sucede finalmente esto, con una vela más de confirmación, más allá de que el volumen de operaciones no sea tan importante, es como que nos da cierta garantía adicional de que el precio puede llegar a moverse al alza a partir de las próximas semanas. Bien, pero tengan presente esto, cuando hay mucho volumen de operaciones, esa misma semana podemos ingresar al activo, bien, por supuesto, gestionando el riesgo. Ahora, si se da un cruce de una resistencia con poco volumen o un volumen que no parece ser muy relevante, quizás deberíamos esperar entonces una vela de confirmación. Vamos a ver si encontramos algún otro ejemplo. A ver. Bien, hemos hablado entonces de este quiebre relevante. Miren este. El precio marca un máximo aquí. Trazamos una resistencia porque, como saben, el hecho de que haya contactado este valor puede tratarse en futuro de una resistencia. Esta vela, que quiebra la resistencia anterior, se da con un volumen de operaciones muy pero muy importante. Aquí se da otro fenómeno, a modo de repaso de lo que veíamos en la segunda entrega de este curso, que lo que antes era resistencia ahora se transforma en soporte. Entonces el activo hace esto y fíjense como en múltiples ocasiones el precio respeta este soporte que antes era resistencia. Así que aquí tenemos el concepto de cambio de roles. Podemos también evaluar el comportamiento entre precio y volumen frente a resistencias dinámicas, como esta línea de tendencia. Como pueden ver, aquí se genera el quiebre de esta resistencia y si uno traslada el volumen de operaciones, vemos que esta vela de volumen es superior a las velas previas, pero que tampoco es tan relevante. Eso sí, tenemos que decir que la morfología de la vela es una vela de amplio cuerpo, bien, con precio de cierre prácticamente en máximos, donde en una semana marca un 14% de suba, bien, y termina cerrando entonces muy alejado de lo que es la línea de tendencia bajista, por lo cual esta vela particularmente yo me animaría a comprarla, más allá de que el volumen no sea extraordinario, con un precio de cierre en determinada zona alejado entonces de la línea de tendencia bajista. La verdad que parece ser una oportunidad de compra interesante. Recuerden siempre que todo lo que vemos a la derecha de la vela que estamos evaluando es futuro, no tenemos ningún tipo de idea de lo que va a suceder, pero la verdad que el quiebre este es muy pero muy interesante y las oportunidades de éxito creo que están a nuestro favor. Y con volumen damos por finalizada esta tercera entrega del curso de análisis técnico. Espero que les haya resultado útil y como en todas las entregas les voy a dejar unos ejercicios para que realicen.
Fíjense que hay 3 ejercicios, justamente son los temas que hemos dado en este curso: ejercicios sobre osciladores, ejercicios sobre medias móviles, ejercicios sobre volumen. Los invito a detener el video, anotarse estos ejercicios bien o sacarles alguna captura de pantalla para poder empezar a entrenar bien personalmente en su plataforma de TradingView con distintos activos. Me gustaría que me dejen en la zona de comentarios todos los ejercicios que han realizado, si les ha generado cierta duda algún activo en función de los indicadores que ustedes han plasmado en ese gráfico. Y por supuesto, si les gustó el contenido, los invito también a suscribirse, a darle like al video, la verdad que me ayuda mucho de esa manera, y activar la campana de notificaciones para recibir en forma automática un aviso sobre nuevas publicaciones que haga en mi canal de YouTube. Y con esta última diapositiva me despido. Espero nuevamente que les haya resultado útil. Les mando un abrazo.